Ya, cuando queráis. Sí, bueno, Evelyn me ha dicho que como las presentaciones se han retrasado, no puede presentar porque tiene una reunión, así que creo que Marina presentará por las 2. Vale, perfecto. Acaba de decir, sí. Muy bien. Marina, no te escuchamos. Estás muteada, sí. Perdón, ahí está. Bueno, sí, Evelyn se quedó hasta recién y se tuvo que ir, así que bueno, yo voy a tratar de continuar con todo este material. Bueno, el primer concepto en relación con la categoría energía y sostenibilidad ha sido el de rascacielos y de los geologismos urbanos. Hemos hecho un esfuerzo con Evelyn de tratar de localizar los conceptos más de índole internacional, si se quiere, no es un concepto nuevo este, a nuestras realidades. Y puntualmente, en el caso que nos compete, yo estoy en la Patagonia Argentina, Evelyn es de Chile, a estos procesos mineros, este extractivismo, ¿no? O sea, una especulación en relación con el suelo urbano que genera un montón de precariedades y distorsiones del hábitat, y que no es solamente un tema de suelo, o sea, de un extractivismo del suelo, sino también hoy por hoy es un concepto que abarca el extractivismo de datos, inmobiliarios, si se quiere, o sea que hay mucha de esta cuestión de la matriz geológica y minera en relación con cierta percepción de lo que es el urbanismo hoy, ¿no? El origen conceptual deviene de una palabra que acá en Patagonia se usa mucho, que es superficiario, que tiene que ver con la gente que está, lo mismo que el ganado ovino, arriba del suelo, y que en verdad está de alguna manera pervertido el suelo por la lógica del subsuelo, en este caso de una cuenca petrolera, donde yo estoy. Los libros de referencia son, bueno, los que están en el pie de página, Metropolis of Tomorrow, Houston, Genetic City, Fundación Metrópoli, que es una fundación de Madrid que estuvo trabajando en el Golfo San Jorge, las ciudades resilientes, y un índice del agua, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver también con lo que veníamos diciendo. ¿Puedo pasar de página? Ahí está. Son proyectos que se involucran con su sitio, revelando estrategias de diseño oportunistas y adaptativas en respuesta a la contaminación ambiental, la crisis del cambio climático y el crecimiento de la población, que combinan datos científicos y también una mirada distópica respecto al futuro, absurdos, expansivos y radicales, vinculados con agendas sociales, ecológicas y políticas. Es un acercamiento multiescalar y holístico a nuestras ciudades y entornos de vida, intercambio y relación que combina resiliencia urbana e inteligencia urbana, proponiendo ecosistemas relacionales, no operaciones aisladas, y procesos que crean condiciones de habitabilidad en un sitio o lugar más que edificios. La ciudad responde de esta forma a una mirada geológica y conformada por capas de información y energía, y toda acción de alguna manera genera una reacción o una manipulación en algún tipo de materia, ¿no? Como casos de estudios, bueno, este es una intervención de OMA y compañía en el Parque de Solverein, en Alemania, también la recuperación de un espacio minero en torno, digamos, del carbón, y este que ya lo mencionaron antes, que es la restauración paisajística del vertedero del Garraf, y que a mí siempre me interesa mucho, porque le escuché hablar a Roy diciendo que en verdad acá el principal actor es un mueble de insectos, ¿no? Porque en verdad él ha dispuesto una serie de artefactos que están habitados por avispas y abejas, que son las que se hacen el trabajo real y concreto de recuperar el vertedero. Otro caso de estudio es de la Fundación Metrópoli, cuando hizo, como les comentaba, la intervención en el Golfo San Jorge, territorios inteligentes, y toda una serie de propuestas en relación con lo que fueron las ciudades del Golfo, todo el tema de la recuperación medioambiental, las energías alternativas y demás. El segundo concepto, ArcX, es un juego de palabras, pero tiene que ver con las arquitecturas expandidas, y en este sentido son arquitecturas que aumentan la capacidad sensible por medio de distintos recursos generativos, paramétricos y demás, y que hablan también de la relación del cuerpo con el espacio, ¿no? Habitamos un cuerpo, por ende habitamos una arquitectura, por ende habitamos un espacio. Y entonces, de alguna manera, esa sensibilidad, sobre todo en nuestros entornos en donde hay un predominio de la naturaleza, hace que necesariamente hay que concebir estos artefactos de intermediación, que son las pieles y las arquitecturas que habitamos, como sensores expandidos. Bueno, los libros figuran al pie,
arquitectura de rayos X, bueno, el libro de Koolhaas, Smart Cities, Mutations y este último, Las ciudades del tomorrow, sensores, networks, hackers and the future of urban life. Este es un poco, siempre hacíamos en cada concepto un análisis previo. La noción de cuerpo, entendido como estructura topológica y métrica, tridimensional y limitada, referente de armonía y proporción, ha sido expandida a un concepto de hombre-paisaje de fisiologías planetarias, capturando coordenadas espacio, tiempo, información e interfaces tecnológicas que amplían el rango del intercambio osmótico y le proveen una promesa de liberación de la materialidad tradicional. Al pie se ven algunas imágenes que son entre, bueno, nada, los talleres de producción metalmecánica, instrumentos de la Segunda Guerra Mundial para la percepción del paisaje y algunos desarrollos de pieles realizadas con paisaje en estos que se ven acá arriba, que fueron experiencias locales. Bueno, como ejemplos, esta intervención en Manhattan, que son sensores que mapean, digamos, los sitios donde la gente para o usa o recorre con una escala cromática, y este otro que es una construcción también paramétrica realizada por drones, o sea, por artefactos voladores, ¿no? Perdón. El tercer término, geolocales, en verdad es un término conocido, pero nos gustaba el juego de palabras entre la versión de los nativos y los migrantes, y los migrativos y natigrantes, y toda una deformación de un término que se usa mucho en Patagonia, que es el de Nick y Vic, nacido y criado, venido y quedado, que es un distingo entre los que somos de aquí y los que vienen de afuera. En verdad es una utopía hablar en estos términos, y hablando de territorio y movilidad nos interesó encarar, no tanto por la movilidad del viario o del traslado físico, sino de la movilidad social, y esta cuestión relacionada con territorios que tienen muy baja densidad poblacional y que básicamente tienen una relación con la cultura del trabajo y por ende construyen un dinamismo relacionado con eso. De alguna manera esto también engloba con la construcción del imaginario en Patagonia a partir del viaje como instrumento de descubrimiento desde Darwin hasta parte, y forma parte de una construcción de la identidad local, tanto en Argentina como en Chile. Y por otro lado, haciendo un salto 5.0, esta cuestión de la deslocalización que traen las nuevas tecnologías, entonces también se ponen en crisis estas experiencias locativas, ¿no? La relación con el otro, la pertenencia y los rituales de pasaje en el ciberpaisaje. Marina. Como referencia, sí, ya me queda poco. Un minuto. Bueno, nada, hay mucho del cine, que es un elemento súper interesante para registrar esto, viajes realizados por distintas experiencias a lo largo de ríos y demás, la misma lógica de cómo la cultura se impregna de la dinámica de lo que es la aerodinamia, como este libro que estoy señalando acá, que es sumamente interesante, y cuál será la imagen que tendremos a partir de estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, la frontera como parte de esta construcción de la movilidad, y como ejemplos, esto es de las clases de Luis, que tiene que ver con cómo se está desmoronando el universo laboral y los nómades digitales, ¿no? La automatización del mercado laboral. Esta es una experiencia que hicimos con un grupo de arquitectos en la frontera de mar a mar, yendo hasta Chile, recorriendo el territorio profundo que se ve acá de la Patagonia, y esta sensación de que punto a punto, en las distancias que manejamos, que el primer pueblito está a 150 kilómetros y en el medio supuestamente no hay nada, en ese nada pasan cosas. O sea, esta cuestión de trasladarnos de punto a punto, que en realidad nos perdemos el intrados de la experiencia. Y el último concepto es este de Craft Urbanism, que tiene que ver con el artificio del habitar, el tejido como acción política. Esto también es un homenaje a Violeta Parra y a toda la tradición textil de los pueblos americanos. Chile tiene mucho de eso y Argentina también. Bueno, los referentes están abajo, partiendo de artefactos de S. Mazzini, un libro crucial, las experiencias de Lucy Horta, bueno, el cuerpo diseñado, distintas experiencias locales, Violeta Parra, el arte y el cuerpo en el arte. Y, bueno, el imaginario de todo lo que es esta construcción del acto de hilar como práctica de recuperación del cuerpo-territorio, un concepto derivado del feminismo latinoamericano. El bordado es un saber aprendido y heredado que se aprende por medio del hacer. En cierta manera,
también tiene ese potencial de una forma particular de comunidad, que es tejer comunidad y que es también un hecho de cierta rebeldía. Los casos de estudios, bueno, estas instalaciones realizadas por esta arquitecta chilena, la obra de Neto, de Ernesto Neto en Brasil, y Tezuka Arquitectos también, por John Haken en Japón. Este es, a ver si lo puedo, la entrevista, es una parte. Entendiendo los hilos también como un espacio, como una plataforma para poder conversar. Como los hilos facilitan diálogos, que desde la palabra no podemos llegar, al mismo tiempo facilitan espacios, desde una perspectiva como arquitectónica incluso, facilitan espacios que contienen o que permiten que se desplieguen como atmósferas afectivas espaciales que facilitan conversaciones íntimas y tan íntimas como las violaciones que sufrimos durante la infancia, o que permita la conversación sobre temas que no estamos acostumbrados a conversar en otros contextos. Y con esa claridad yo me doy cuenta que algo pasaba mientras nos juntábamos a abordar, que cuando nos juntábamos a abordar en grupos se construían espacios circulares, recíprocos, horizontales, de no solamente compartir los saberes con respecto al textil, sino que de compartir experiencias muy íntimas. Y como es una metodología corporal, no se compartían esas experiencias solamente a través de la palabra, sino que se compartían a través del movimiento de los cuerpos, entrelazados, entramados, y también a partir del diálogo profundo con la tela como el otro cuerpo, el cuerpo contenedor de la experiencia afectiva que yo voy dejando registrada a través del traspasar del hilo, de la aguja que traspasa esa tela. Hay una tradición textil latinoamericana que es de larga data, es una tradición textil como grandísima. ¿Corto? Sí, por favor. Bueno, y por último... Me sabe mal porque se ve muy, muy interesante, veis mucho bueno, sí. trabajo de edición increíble. Por último, esta es otra entrevista que en realidad es una suerte de soliloquio de Graciela Silvestri, una arquitecta doctora especializada en paisaje y en cultura del paisaje, que es un libro que está sin editar y que bueno, lo puso en disposición y que habla de las tierras desubicadas, paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial, que atiende a que, digamos, la versión o la cosmovisión americana pendula en relación con los Andes y que las tierras bajas, que son las tierras justamente de los ríos, como el Paraná o de la Patagonia, por fuera de la Patagonia costera, por fuera de ese mundo andino, son tierras desubicadas y están fuera del contexto y bueno, se enfoca en esa situación, ¿no? Así que bueno, estas es un poco las preguntas que se le hicieron y por otro lado una suerte de ensayo final. Así que bueno, Evelyn Mesa Garrido es mi compañera que no se tuvo que ir, así que bueno. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿quién quiere comentar? Yo disfruté muchísimo de la presentación, me parecieron súper claros los conceptos, muy lindos explicados todos, muy, muy interesantes los casos, muchos no los conocía, así que es como súper refrescante y me quedé con ganas de ver más de la entrevista, así que espero poder verlas en el futuro. La voy a subir, sí. Bárbaro. Gracias. A mí me parece muy interesante la reflexión que hacéis desde diferentes escalas de este... Antes había un grupo que hablaba de lo periurbano, ¿no? Pues esta cosa de lo peripersonal o perigrupal, este límite que se establece entre la persona o el grupo y el entorno, ¿no? Que puede ser un elemento absolutamente interactivo, como en el ejemplo que habéis puesto en el Artex, o ejemplos más culturales o artísticos. No siempre ligadas a tecnología. Entonces, la investigación en esta frontera, en el límite entre nosotros y el entorno, a mí me parece súper interesante. Me parece muy interesante que en el fondo las 4 ideas que habéis hecho estén siempre girando alrededor de este espacio no definido, que es este espacio fronterizo entre nosotros y el resto, ¿no? Y esta generación que permite de crear a partir de este espacio una idea de comunidad. Me parece súper interesante. Muchas gracias.
Bueno, yo quería felicitarte, Marina. Creo que tu presentación fue impecable. O sea, creo que la encontré de un súper profesional y la manera como presentaste los conceptos me pareció de un nivel y una profundidad que la verdad que te felicito, con tu compañera, con Evelyn. También a lo mejor tengo un poco de bias aquí porque como soy chilena me parece, hice mucho eco de las temáticas porque creo que es uno de los pocos grupos que se reconoce un lugar. Son conceptos que nacen de un lugar y creo que eso tiene mucho, mucho valor, que ustedes han hecho un trabajo bastante fino de entender las dinámicas y las fuerzas que están operando en los territorios que ustedes están actuando. Y eso me parece un valor fenomenal porque son capaces de generar conceptos que son propios y también de proyectarlos a una escala a nivel teórico y de práctica más universal. Entonces creo que ese ejercicio es de mucha fuerza y es muy sólido. Tengo comentarios específicos de cada uno de los conceptos. Que me parecieron todos súper bonitos. No sé, en el ArcX me pareció el ejemplo el de Manhattan que presentaron súper bien. No sé si el ejemplo del Gremasio Kohler con los drones es muy aplicable. Eso a lo mejor creo que eso, me pareció que no coincidía con la escala o con el nivel. Y también el otro concepto que creo que es súper interesante es del craft urbanism, que me pareció absolutamente poderoso, pero creo que se puede reforzar. Creo que se puede reforzar en contenido, a lo mejor en ampliarlo más. Hay toda una temática en Latinoamérica de los sombreaderos, de cómo se pueden generar los espacios intermedios, y creo que ahí se le puede sacar mucho más de lo que ustedes han sugerido, pero me pareció un trabajo, la verdad, excepcional. Muy bueno, excelente. Muchas gracias. Yo sigo en la línea de mis compañeros, en el sentido que habéis partido como de un contexto muy local, de una visión muy personal, pero lo habéis abordado con un rigor y habéis tenido esta capacidad de abstracción que lo hace muy aplicable a otros contextos y que yo puedo reconocer realidades de mi punto de vista, de mi contexto aquí en Europa, así que os felicito a las dos por el trabajo. Muchas gracias. Muy bien, yo reitero de nuevo, creo que habéis hecho un curso excelente ahí, Marina y Evelyn, y también este intento que es verdad, no ha dado tiempo a verlo, pero esta entrevista, ¿no?, a Graciela, como nos explicabas, que yo creo que es súper interesante a partir de un libro, poder resumirla en una conversación. O sea, has hecho aquí un trabajo increíble que es una pena que no se pueda ver, pero muy bien, fantástico el curso y los conceptos muy, muy buenos y muy bien hilvanados con cursos de estudio y sobre todo la literatura. La bibliografía también se nota que la tenéis trabajada, o sea, muy bien, felicidades. Gracias.